Hola, ¿cómo están? En el video de hoy quisiera explicar cómo se pueden crear métricas con Plotly y con Streamlit. Las métricas básicamente es una forma agradable y eficiente de presentar valores. Muchas veces en los tableros necesitamos mostrar valores, no necesariamente gráficos de barras o pies ni nada de eso, sino simplemente necesitamos mostrar un valor. Un valor como tal solito no siempre va a tener algún significado. Lo importante muchas veces es darle un contexto y el contexto generalmente se da con una comparación. Es decir, si por ejemplo las ventas del día son $1000, yo no sé si eso es bueno o malo. Pero si digo que son $1000 y el día de ayer vendí 2000, es malo porque ya bajé a la mitad, o sea, un 50% menos. Pero si el día de ayer vendí fue 100, pues es muy bueno. Entonces muchas veces las métricas nos ayudan a presentar ese tipo de soluciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con Plotly. Aquí estamos utilizando un dataset de natalidad. Por ejemplo, yo puedo cambiar aquí el indicador de natalidad, vamos a colocar Argentina. Esto es un datos a 2022. Y aquí tenemos primero los ejemplos con Plotly, que Plotly tiene un objeto que se llama el indicator, que nos permitirá presentar estas métricas de distintas maneras, o en este caso un gauge, que aquí como lo vemos, eh, tiene varias funcionalidades. Por ejemplo, aquí la métrica tiene un título, tiene el valor, tiene este comparativo, que este comparativo tiene dos formas de presentarlo. Como valor, es decir, una variación en cuanto a valor, o sea, en este caso disminuyó un 0.009 con respecto al valor anterior, o un valor relativo, que es el porcentual. En este caso tuvo una reducción de un menos 0.447%. En este caso, este indicador, aquí tenemos la versión básica del indicador, simplemente mostramos el valor comparativo y la barra, pero aquí ya tenemos más información. Por ejemplo, hay un concepto que se llama tasa de reemplazo, que es en natalidad, digamos que es el valor mínimo que debe mantenerse en natalidad para que se dé una rotación en cuanto a la población. Esa tasa de reemplazo es en 2.1. Entonces digamos que yo aquí tengo en este gauge cuatro datos. Primero, eh, obviamente tenemos el valor, tenemos la variación y la barra, que es lo mismo que tenemos acá. Pero adicionalmente a eso colocamos un rango rojo, que es, por ejemplo, en este caso lo puse desde 1.9, si mal no estoy, hacia abajo. Tengo en amarillo entre 1.9 y 2.1, y tengo en verde por encima de 2.1. Esto es como para dar, esto es muy malo, esto es crítico, esto es extremadamente bueno, y digamos que la barrita es un marcador que uno pone como en puntos incorrectos. Por ejemplo, en este caso lo puse en el valor 2. Entonces aquí tenemos esta presentación. Tenemos acá otra versión del indicador ya, que es mucho más gráfico porque va con una combinación de valor más un gráfico incluido. En este caso vamos a colocar un gráfico de barras, podemos colocar un gráfico de líneas, podemos colocar un gráfico de área. Digamos que esta es una forma de presentar no solamente el valor, sino de manera rápida y práctica la tendencia, que también es información, como les decía ahorita. No siempre tiene importancia mostrar un valor suelto, sino darle más información a las personas. Y este tipo de presentaciones me da una tendencia, por ejemplo, que tenemos un valor en el cual un valor que viene baja, que va a la baja, pero además de eso, la tendencia ha sido a la baja. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, otro país por acá, coloquemos Albania. Miren que tenemos 1.78. Vamos a colocar aquí Australia. Mire que también está a la baja. Vamos a colocar aquí Austria, muy a la baja. Vamos a colocar aquí Brasil, por ejemplo. Brasil, Brasil, también está a la baja. Este valor, como pueden ver, esto va variando porque yo lo puse a variar de manera dinámica, que el valor máximo. O sea, tuvo un tiempo Brasil en que tuvo hasta 6. Aquí bajó a 1.63 y vemos aquí la tendencia a la baja. Si colocamos en mi país, Colombia,
también en el 2022 estamos por debajo de la tasa de reemplazo. Y como siempre la tendencia a la baja. Entonces, aquí hay una forma de presentarlo, que es el gráfico del indicador sobre el gráfico de tendencia. Estos gráficos de tendencia siempre son generalmente estos tres, línea, barra y área, porque vamos a graficar tendencia. No colocamos generalmente aquí el dato específico de los años y los valores como un chart normal, porque lo que necesitamos es mostrar la tendencia, no más. Al ver esto ya sabemos que este es el valor actual y que venimos en una tendencia decreciente. Esta es otra versión en la cual ya el indicador no está sobre la gráfica, sino que está arriba. En este caso, estoy utilizando en Plotly un subplot que permite generar dos gráficas. Entonces, en la parte de arriba coloqué el indicador y en la parte de abajo coloqué el chart. Aquí está otra forma de presentarlo, que la pueden ver en muchos tableros, en el que está el indicador a la izquierda y el gráfico de tendencia a la derecha, o puedes encontrarse al contrario. Es decir, en la gráfica a la izquierda, el indicador a la derecha. Y esta parte de acá es una forma de hacerlo con elementos de Streetlit. Entonces tenemos lo mismo, línea, tenemos área. Solamente que acá, por ejemplo, aquí le puedo colocar porcentaje, vemos que cambia porcentaje. Básicamente lo hacemos es utilizando Streetlit, y este es el componente en métrica de Streetlit, y lo estoy combinando con una gráfica de Plotly. En este caso la coloqué arriba y en este caso lo coloqué al lado izquierdo, como para emular esta misma gráfica. Como pueden ver, es una manera muy vistosa, agradable y muy profesional de presentar un valor. No simplemente colocar un valor sin tendencia y sin nada, sino simplemente también colocar un valor con más información que permita al usuario entender tendencias, entender el valor a qué se debe. Ahora vamos a ver cómo hacemos esto. Aquí tengo un solo archivo de Python, donde tenemos importación de las librerías clásicas de Streamlit, Plotly, Pandas. Este UID, ahorita vemos en qué lo utilizamos, básicamente nos permite generar códigos códigos únicos, ID únicos, que vamos a utilizar cuando utilicemos los key. Como vamos a adicionar muchos gráficos acá, necesitamos que cada gráfico tenga una clave diferente. Y aquí también de Plotly importamos los subplots, que es lo que nos va a permitir crear las gráficas que hablamos ahorita en columnas y en filas. Definimos la parte inicial de Streamlit y aquí tenemos las funciones, pero aquí tengo yo, para facilidad de ustedes y también mía, para reutilizar este código, convertí cada una de esas gráficas en una función dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y aquí, digamos que vamos a arrancar de abajo hacia arriba. Vamos a arrancar de la presentación, la carga de los datos, y vamos aquí a ver cómo se hace cada gráfico. Entonces aquí básicamente tengo la carga de datos, el read CSV, que estos son datos bajados de una página de las Naciones Unidas. Entonces bajo el datos, lo cargo y aquí simplemente hago unas transformaciones. Es decir, este archivo, vamos a ver un momentico aquí el archivo para que vean cómo que tiene country name, country code, indicator code, tiene información, y fuera de eso los años están en columnas, no están en filas. Para los gráficos, nosotros necesitamos que los datos estén en forma tabular, es decir, que esos años tienen que ser convertidos a datos del proceso de cada fila. Entonces aquí cargamos el archivo, borramos las columnas que no necesitamos y hacemos la función melt de pandas, que lo que hace es una especie de transposición, y aquí simplemente vamos a decir, vea, en las filas me va a conservar, ahí de bars son las filas, el nombre del país, el nombre de la variable va a ser año y el nombre del valor va a ser fertility rate. Entonces, ¿qué va a hacer? Como ya borramos estos datos, el data frame aquí va a tener solamente country name, year y fertility rate, y le estamos diciendo, déjeme fijo en las filas esto y pivotéeme o conviértame esas columnas a filas, y la fila de la variable se va a llamar año, year, y el valor va a ser fertility rate. Entonces creamos el string, simplemente aquí cambiamos el nombre de la columna, country name por country solamente, borramos los datos los registros que no tengan datos, convertimos el año entero para facilitar las transformaciones en los gráficos, ordenamos los valores
por país y por año. Y aquí también convertimos el fertility rate a float para estar seguros de que nos va a quedar el dato correcto y podemos hacer la graficación. Colocamos el encabezado y colocamos el select box de Streamlit acá para seleccionar el país, donde tomamos simplemente el listado de los países que tiene el set de datos. Vamos a manejar por defecto dos columnas. Entonces, aquí simplemente aplicamos el filtro después de que se seleccione el país. Si hay parámetro de país, simplemente aplico el filtro y comenzamos por la primera. La primera es esta gráfica que tenemos acá, que es el indicador simple, este que tenemos acá. Este indicador simple, ¿cómo se realiza? Vámonos a la definición. Aquí le damos generar indicador Plotly y simplemente aquí está pues la definición, le entregamos el data frame, el nombre de la columna, el nombre de la posición, el texto, si es relativo o no. Básicamente yo le entrego un data frame porque esta función me permite, yo le entrego el data frame ordenado por fechas y él automáticamente me va a generar el gráfico tomando el último dato como el valor del indicador y el dato anterior lo va a tomar para definir la variación. Entonces toma el último valor que es de la columna valor. En este caso ahorita vamos a ver que yo lo que hago acá es que le digo que el dato está en fertility rate, que el ordenamiento va a ser por year y el texto va a ser el parámetro del país. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Él simplemente está cogiendo y el último dato de fertility rate, el penúltimo es el ilog-2 del fertility rate. La etiqueta es el dato que aparece en la posición. En este caso va a ser el año que tenemos, o sea, en este caso 2022. Y aquí comenzamos a crear un container con un borde. Perdón acá, que me fui para donde no es, este es, qué pena aquí, vámonos para acá, acá. Entonces es la misma lógica, todos tienen exactamente la misma lógica, tomamos el último dato y aquí creamos el indicador. Ese indicador lo tomamos de la librería Graphic Objects, que la declaramos aquí arriba con Plotly, tenemos Graph Objects GO. Entonces la vamos a utilizar entonces ¿qué tiene esto? Tiene el modo que es número más delta. Delta es la variación, el valor es el último dato, el delta vamos a sumar como referencia el penúltimo dato, que es el dato que tenemos acá, y si es relativo o no. Y en el título del gráfico lo que hagamos el text es un diccionario y aquí utilizamos pues el formato de Streamlit para que nos quede más atractivo. Vamos a colocar el valor, el nombre del valor, la etiqueta y el texto. Entonces esto qué va a hacer, el nombre del valor es fertility rate, la etiqueta es el texto que vimos aquí 2022 y el texto es Colombia porque es el valor que organizamos, que nosotros aplicamos del filtro, cierto. Entonces aquí cambia Albania. Y aquí es básicamente la ubicación que tenemos, que es de la parte 0,1 y la Y es la 0,1, de la parte superior izquierda básicamente. Colocamos la ubicación y retornamos la gráfica. Entonces esa gráfica la presentamos directamente con un Streamlit. Listo, entonces ya con esto tenemos este indicador. Vamos a ver el que sigue, que es muy interesante, que es el gauge. El gauge lo tenemos acá en esta función, le entregamos los mismos parámetros y aquí simplemente invocamos otro tipo de objeto. ¿Qué vamos a hacer aquí en el gauge? Como le vamos a colocar un valor relativo, yo no quiero, si ven aquí, yo tengo un formato establecido. Si yo no coloco este dato de formato, vamos a hacer el ejemplo acá. Si yo cojo aquí este último, que es el valor formato, digamos que vamos a quitar este value format, quitémoslo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta ahí y veamos qué pasa. Si yo recargo, miren el dato que me sale, todos los decimales posibles. Pero no es visualmente atractivo tener eso, entonces básicamente yo le entrego aquí
un formato, que en este caso digo que si es relativo es un porcentaje con 3 decimales, y si es un número es un valor con separador de comas, puntos y 3 decimales. Entonces, tenemos estos valores que están en todos los indicadores, solamente que aquí, si es relativo, le aplicamos un formato y le entregamos los rangos. Si habilitamos que si tiene rangos, entonces lo que va a hacer es que va a mostrar el indicador con los rangos que definimos. Tenemos aquí el modo gauge, en este caso es un indicador de gauge, número y delta. El value va a ser el último dato, el delta como siempre es el mismo esquema, último, y el gauge aquí es un parámetro que ya tenemos un eje que el rango va desde ninguno, o sea desde 0 hasta el valor máximo, que en este caso aquí capturamos el valor máximo. Por eso cuando cambiamos de país, si vemos aquí tenemos un valor de 7, 8, pero si colocamos por ejemplo aquí Algeria, me va a cambiar, bueno, este que tiene el mismo dato, pero por ejemplo en Austria, miren que va a 2,5, a 3. O sea, el valor máximo va variando a medida que yo selecciono el país, porque yo de cada selección, de cada dataset, tomo el valor máximo como el tope del indicador. Aquí el color de la barra lo puse gris, puede ser el color que ustedes definan. Y aquí en Steps coloco los rangos que yo quiero colocar. Entonces coloco que entre 0 y 1.9 va a ser este color que es un rojo. Entre 1.9 y 2.1 va a ser este color que es amarillo. Y entre 2.1 y el máximo valor va a ser este valor que es el verde. Threshold es la línea rojita que colocamos, que en este caso la puse en el valor de 2. Es esta línea que ven acá. Entonces tenemos la misma cosa del texto, y aquí simplemente tenemos que si no queremos que sea con rangos, entonces simplemente muestra el indicador sencillo. Vamos a ver acá cómo vamos a organizar el resto de los indicadores. El otro es simplemente el gauge con el indicador de rangos en falso. Al ponerlo en falso nos lo pone aquí de esta manera, simplemente la barra de valores, el número y la variación. Vámonos para este otro que es muy interesante. Yo sé que les llama mucho la atención porque es de los gráficos que más se utiliza. Entonces tenemos aquí este selector para que elijamos en el gráfico qué tipo de gráfica vamos a poner, y esta función que es generar indicador de plotting number chart. Entonces vámonos para acá, le entregamos los mismos parámetros, todos están casi con los mismos parámetros, solamente que este tiene uno adicional que es el tipo de gráfico, que es el tipo L. Entonces en este caso tenemos los mismos valores, la misma cosa, el formato es relativo, tenemos number y delta, porque aquí solamente no vamos a utilizar el gauge, el indicador puede ser semicírculo, los parámetros que tenemos en el gauge, y aquí definimos y adicionamos la opción, el método addTrace, y adicionamos el gráfico. Entonces este gráfico va a ser siempre detrás del indicador. Adicionamos el indicador primero y luego adicionamos el gráfico. Y aquí simplemente le damos un update a los ejes para que no nos aparezca ningún eje X ni ningún eje Y, y que el rango quede fijo. Entonces con eso generamos este gráfico que tenemos acá. Entonces simplemente cambiamos por barras, cambiamos por área y tenemos el gráfico. Los otros dos que tenemos son variaciones de este, que en este caso vamos a hacer el chart con subplot. Vamos a la definición. En este caso tenemos los mismos parámetros del indicador anterior, porque necesitamos también que permita adicionar barras, líneas o áreas. Aplicamos las mismas transformaciones, formatos. Aquí solamente invocamos la función makeSubplots y le decimos que es un subplot que va a tener dos filas y una sola columna y un espacio vertical de 0.03, y en especificaciones, que son básicamente como los que va a tener cada una de las celdas, decimos que la primera es un tipo indicador y la otra es un tipo scatter. Como pueden ver acá, el otro gráfico es un scatter. Entonces aquí
A diferencia del otro que simplemente declaramos la gráfica y le hacemos el trace, los dos gráficos tienen que ser adicionados. Entonces tenemos aquí una trace donde le colocamos el indicador y aquí le entregamos el Go Indicator con todas las funcionalidades que ya hemos visto en otros casos, pero aquí decimos que va a estar en la fila 1, row 1, col 1, fila 1, columna 1. Adicionamos el gráfico y en este caso el gráfico se le decimos que va a estar en la fila 2, columna 1. Listo. Algo muy importante aquí es que como colocamos filas y columnas, entonces yo aquí puedo colocar el alto que yo quiero en las filas. Si yo, por ejemplo, quisiera que el indicador fuera mucho más pequeño, yo puedo colocarle 0.3 acá y digamos que aquí va a ser 0.7 y si yo lo actualizo, vamos a ver que el indicador es mucho más pequeño. Porque yo le dije que va a ser distinto. En este caso, por defecto, yo lo tengo que sea al 50%. Miremos cómo al refrescar ya cambia el tamaño. El indicador horizontal es similar al anterior. La diferencia es que el subplot, ya le digo, es que es una fila con dos columnas. Y aquí sí, el indicador va a ser más corto, más angosto que la gráfica. Entonces aquí colocamos la misma situación, que el primer dato es un indicador y el segundo es un scatter. Y colocamos aquí el ancho de las columnas, que va a ser 0.3 y 0.7. Es muy importante tener presente que este título, por ejemplo, no es que se puede traslapar si yo coloco un tamaño que no corresponde. Si coloco aquí, por ejemplo, 0.2 y lo genero, miren cómo el texto se me comienza a montar. Entonces tengo que hacer ahí sí, como por prueba y error, cuál es el valor que mejor me sirve para presentar un indicador y que es estéticamente agradable. Y vamos con el mismo método, add trace, y en la fila 1 columna 1 y add trace en la fila 1 columna 2 para que nos coloque el gráfico a la derecha. ¿Qué implica también esto? Que si ustedes quisieran un indicador mucho más elaborado, con 3 gráficas y cosas así, también lo podrían hacer. Es aplicar esta misma técnica, colocar más columnas y colocarle aquí el tipo de gráfico que vayan a hacer. Entonces con eso ya recorrimos lo que es la generación de indicadores con Plotly. Ahora vamos a hacerlo con Streamlit. Entonces en Streamlit, que es este de abajo, simplemente hacemos uso, como les digo, de la función de métrica. Vamos aquí a la versión vertical. La versión vertical simplemente yo hago la misma operación que hablamos ahorita, declaro una figura que vamos a utilizar para el gráfico y aquí obtenemos los mismos datos y hacemos aquí el cálculo. Si es relativo, entonces hago una variación, calculo la variación y coloco la métrica con el porcentaje, último menos penúltimo sobre penúltimo, y le digo que es porcentual para que me dé la variación. Este componente de métrica de Streamlit va a detectar por defecto que negativo es rojo y que positivo es verde. Si necesitáramos que se invirtiera, él tiene un parámetro acá que se llama delta color, que yo coloco como inverso. Entonces ahí va a ser rojo si sube y verde si baja. Por ejemplo, en el caso, pues como para redondear el ejemplo, si yo es una gráfica son ingresos, es normal que mientras más alto es mejor, pero si la gráfica son defectos o costos, mientras más alto es peor, entonces lo ideal es que cuando suba esté rojo. Mientras que los ingresos es normal que cuando suba esté en verde. Aquí sin más relativo tenemos esta opción, aplicamos lo mismo, adicionamos la gráfica, eso es tomado del código anterior, colocamos la gráfica y ajustamos aquí sí el alto de la gráfica para que no nos quede muy largo y el margen del gráfico se lo quitamos para que no quede la gráfica muy limpia. Este UID 4 me va a generar un código de 4 caracteres aleatorio y único que me va a permitir que esta clave, este gráfico sea diferente. Si yo le quito esto, ¿qué es lo que puede pasar? Que yo voy a generar varios
Plotly, en este caso estoy utilizando el mismo set de datos, entonces en varias gráficas, en este caso en estas dos gráficas, entonces la firma interna, la clave que él genera es la misma. Entonces, para evitar que me saque el error, porque yo en Streamlit yo no puedo tener dos objetos con la misma clave, entonces utilizo ese UID para adicionarlo como clave. En el caso del horizontal hacemos lo mismo, solamente que hacemos uso de las columnas de una manera similar a como hablamos ahorita en Plotly, que dedicamos filas y columnas. En este caso, por defecto estas son las filas. En el caso horizontal son las columnas, decimos que es 2 y 8 para que nos haga esta gráfica que tenemos el indicador a la izquierda y la gráfica a la derecha. También este nos va a permitir pues variar por barras, variar por área, y ya ahí sí queda a decisión de ustedes ya la manipulación de los charts con los colores, con los estilos que quieran, dependiendo del tipo de tablero que vayan a organizar. Entonces, como pueden ver acá, esto es una forma muy práctica de hacer estos indicadores y no es mucho código, y puede hacer que que la presentación de valores en los tableros de control sea mucho más profesional y de mucho más valor a los usuarios, ya que, como les digo, un número solo no es necesariamente información, pero cuando cuando se le da contexto con, con con una variación o con un rango, con una comparación o con una tendencia, ya se convierte en un componente de información importante. Como siempre, este código está disponible en el GitHub. Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí.